amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos de nosotros. Es una alegría volvernos a encontrar con esta expectativa, con este hambre, dedicar una horita para repasar algunos aspectos de la palabra de Dios. Estamos llegando al final de viaje. Parece mentira, pero hace ya unos cuantos meses comenzábamos con Génesis y fuimos pasando pasito a pasito por cada libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y hoy llegamos prácticamente al final. Damos gracias al Señor por esta experiencia. La palabra de Dios es más dulce que la miel, y si esto ha servido para despertar en vosotros aún mayor aprecio, mayor deseos de profundizar en ella, pues obviamente que habrá valido la pena el tiempo, las horas, la preparación, la oración, todo lo que hay detrás de esto, para gloria del Señor y bendición de cada uno de vosotros. Vamos a invocar el nombre del Señor también esta noche para pedir su dirección en la meditación que tenemos por delante. Gracias queremos darte, Señor, porque estás en nuestras vidas. Gracias porque podemos contar contigo en cualquier situación, pero en una forma especial al ponernos frente a tu palabra. Invocamos la ayuda del Espíritu Santo, Señor, sabiendo que Él es el que nos ilumina, el que nos capacita y el que promueve en nosotros esa hambre espiritual, esa sed de beber de ese río que fluye inagotable. Y queremos ser como ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando Josué iba a entrar en la tierra prometida, se le exhortó a meditar en este libro de la ley de día y de noche para tener prosperidad. Y sabemos, Señor, que allí está la clave en nuestras vidas. Servirte, vivir bien, está sin duda ligado a vivir tu palabra, a leerla cada día, a aplicarla en nuestras vidas con la sabiduría tuya. Bendícenos hoy, nos ponemos en tus manos de amor y lo hacemos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues voy a compartir entonces la pantalla como hacemos cada lunes. Voy a poner también el sonido para que me podáis escuchar bien. Y entonces tenemos nuestra presentación para mirar estas últimas 3 cartas del apóstol Juan. Como sabéis, el libro de Apocalipsis va a quedar en manos del pastor. Es un tema que le apasiona. Le hemos estado escuchando hoy precisamente a hablar sobre las señales del fin de los últimos tiempos, y él quiere compartir con vosotros este último libro de la Biblia. Así que nosotros hoy, como ya hemos mirado Judas, la clase pasada, uniéndola a las cartas del apóstol Pedro, especialmente la segunda carta de Pedro, hoy vamos a dedicarnos a estas últimas 3 en lo que nos toca a nosotros. Las notas preliminares para esta carta. Primeramente, el escritor. El Espíritu Santo usó al apóstol Juan para darnos el Evangelio, según Juan. 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Estas 3 obras se complementan mutuamente y todas ellas son obviamente una fuente de bendición, pero si las ponemos en paralelo nos dan un cuadro completo de la vida cristiana. Mirando hacia atrás, hacia el Evangelio de Juan, notamos que el énfasis de este evangelio es la salvación, es la historia pasada, es la historia de la entrada de Dios en la experiencia humana a través del Verbo que se hizo carne. Es Cristo muriendo por nosotros. Y de una forma especial, en este evangelio encontramos, por ejemplo, ese
conocidísimo texto de Juan 3:16, que usamos tanto a la hora de predicar el Evangelio y comunicar el mensaje de salvación. Así que el énfasis podríamos destacar que está en la salvación. Pero cuando vamos a las epístolas de Juan, nos encontramos que el énfasis está en la santificación. Y el apóstol Juan ahora va a tratar temas que tienen que ver con la experiencia presente. Obviamente sabemos que él escribió a unas iglesias concretas, a unas personas concretas, lo vamos a ver especialmente en la segunda y la tercera carta, pero de alguna manera estas epístolas tienen una aplicación permanente para nosotros en nuestro presente cotidiano. Cristo vive en nosotros, el Verbo se hace real en nosotros, como Él es. Dice al final del capítulo 1, así somos nosotros en capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vaya versículo, esto me impactó en un momento muy determinado de mi vida en la juventud, cuando enfrentaba situaciones, tentaciones, interrogantes que como joven me hacía al darme cuenta de que mi vida estaba bastante lejos de lo que la palabra de Dios me proponía. Y este versículo, de una manera especial, trabajó fuertemente en ese proceso de santidad al que el Señor me estaba desafiando, al que me estaba convocando y al que por la gracia de Dios respondí para seguir en obediencia al Señor y trazar un sendero en mi juventud de obediencia, vuelvo a decir, por la gracia del Señor que me acompañó y me sostuvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El énfasis en la santificación. Y luego tenemos el Apocalipsis, que será el tema que en un futuro, no sé si será el lunes que viene o cuándo será, porque el pastor está de viaje, pero él ya decidirá el momento para hacerlo, pues compartirá este precioso y magnífico libro también, al que le tenemos a veces miedo, mucho respeto, pero de alguna manera vemos que el énfasis es la glorificación. Allí está presente nuestra esperanza futura. Cristo viene por nosotros, se produce ese encuentro eternal donde estaremos adorando junto al mar de cristal multitudes de todo linaje, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, reconociendo al Cordero como inmolado. Pero además, el énfasis y la perspectiva que este precioso libro nos da es el verbo conquistando. Trata de que Cristo va a ganar. Él tiene la palabra final, su triunfo será rotundo y finalmente la humanidad entera le reconocerá. Algo que anhelamos que sea pronto. Así que es lo que tenemos en estas, al poner en paralelo los escritos que tenemos de este amado apóstol. Ahora bien, el objetivo de esta primera epístola. Podemos notar al hacer una lectura rápida incluso que hay por lo menos 5 propósitos por los cuales él escribe esta primera epístola. Primeramente, que tengamos comunión. Dice en el capítulo 1 y el versículo 3, lo que hemos visto, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión es el tema clave de los 2 primeros capítulos. Esto se repite luego en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión
unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que tiene que ver con nuestra comunión con Cristo, no con nuestra unión con Cristo, lo cual es asunto de nuestra calidad de hijos. Ya somos hijos de Dios, pero mi comunión varía, cambia, pero mi condición de hijo sigue siendo la misma. Y tristemente muchos de nosotros somos conscientes de esta realidad, ¿no? A veces la comunión con el Señor depende de nuestras emociones, a veces depende de un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Cuando sabemos que hemos tomado una decisión equivocada, hemos acusado a alguien indebidamente, hemos pensado de una manera orgullosa acerca de nosotros mismos, en nuestra vanidad, quién sabe. Y entonces sentimos que, venir delante de Dios, tener comunión con el Señor, ser consciente de que Él está conmigo en todo momento y en todo lugar, a veces no parece una situación demasiado cómoda. Pero precisamente hay algo que no cambia. Somos hijos de Dios, pero sí nuestra comunión puede variar. Luego también hay otro propósito más, y el verso 4 utiliza la palabra gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es aquí donde se usa solamente esta palabra en toda la carta, pero la bendición del gozo se refleja en toda ella, porque el gozo es el resultado de una comunión íntima con Cristo. Y precisamente la lectura de esta carta va a estar envuelta en este tema de la comunión de una manera muy concreta. Luego también podemos decir que él escribe esto para que no pequemos. La pena del pecado queda resuelta cuando el pecador confía en Cristo. Pero el poder del pecado sobre la vida diaria es otro asunto. Primera de Juan explica cómo podemos tener victorias sobre el pecado y cómo recibir perdón cuando pecamos. De hecho, hay unos versículos claves aquí que intentamos siempre explicar a las personas que acaban de aceptar a Cristo en esos primeros pasos de la vida cristiana. A veces hay hábitos que tienen que abandonar. Han sido, por ejemplo, presas del alcohol. Y entonces te dicen, bueno, estoy luchando, ya bebo un poco menos. Y tenemos que decirle, mire, es que no tienes que beber nada. El cigarrillo, por ejemplo, o tantos otros hábitos que son pecaminosos y que la persona tiene que luchar. ¿Y qué decir de otros hábitos pecaminosos que fueron parte de la vida normal de una persona que ha vivido sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Entonces, a veces lidian con el orgullo, a veces con el maltrato, con un carácter nefasto, negativo, a veces hay maltrato en el hogar, maltrato a los hijos, peleas, conflictos en la familia, y todas estas cosas se tienen que ir puliendo poquito a poquito, no cambian de la noche a la mañana. Hay veces que sí, por la gracia de Dios, hay personas que experimentan un cambio rotundo y hay otros, como me lo decía un hermano que estoy discipulando, que hace 20 días aceptó a Cristo como su Salvador, me decía la semana pasada, es que mi mujer ya me ve diferente. Dice que soy otra persona, que cuando llego del trabajo mi actitud es otra. Antes venía enfadado, venía cansado, venía quejándome y ahora vengo alegre, vengo con ganas de escuchar alabanzas, vengo con otra actitud. Pues precisamente es lo que obra la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y Juan escribe precisamente para que no pequemos. Pero luego también Juan escribe para que venzamos el error. En el capítulo 2, verso 26 dirá, os he escrito esto sobre los que os engañan, porque Juan enfrentaba las falsas enseñanzas de su día
así como nosotros hoy enfrentamos a falsos maestros, de los cuales ya hemos hablado al mirar la carta de segunda de Pedro y también la carta de Judas. Los falsos maestros de la época argumentaban unas cuantas cosas. Por ejemplo, que la materia es mala, por consiguiente, Cristo no vino en carne. Negaban la encarnación del Verbo. Decían que había sido un espíritu, que había tomado temporalmente el cuerpo de un hombre, pero que cuando fue a morir en la cruz le abandonó y entonces murió su cuerpo, pero él ya no estaba allí. Unas ideas que realmente perjudicaban la doctrina, la sana doctrina, la verdadera fe. Además, decían que Cristo solo parecía ser un hombre verdadero, que no lo era realmente. Además, decían que conocer la verdad era más importante que vivirla. El conocimiento, había que tener mucho conocimiento, pero luego en la vida eso no tenía mucho que ver lo que hacías con tu cuerpo, y era una doctrina realmente falaz, una herejía, porque ya incluso Pablo tiene que tratar con esto. Le escribe a los romanos y le dice, vamos a pecar, abundaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. Y obviamente esto también Juan tiene que enfrentarlo. Y también decían que nada más unas pocas personas espirituales podían entender las verdades espirituales. Es decir, había un grupo muy selectivo de personas que tenían la autoridad y el conocimiento, y esos eran los que podían decidir, los que mandaban, los que tenían el primer lugar en la vida de la iglesia. Entonces, vamos a ver, al leer esta epístola, que Juan enfatiza que la materia no es mala, sino que la naturaleza del hombre es la pecaminosa. Es que la materia en sí no es mala. La naturaleza está afectada por el pecado, pero la madera, un árbol, una piedra, un pedazo de hierro, no es malo en sí. Es malo el uso que nosotros le damos, la forma pecaminosa en que nosotros podemos usar las cosas. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza la pecaminosa. Jesucristo, además, tenía un cuerpo verdadero y experimentó una muerte real. Y no es suficiente decir que creemos, debemos practicarlo. Y todos los cristianos tienen una unción de Dios y pueden conocer la verdad. Hay un texto allí muy interesante en relación a esto, en los que Juan les hace saber que bajo la guía del Espíritu pueden acceder a estas verdades espirituales y que nada está reservado para unos pocos. De ninguna manera está negando el uso de los dones espirituales y las capacidades que Dios ha dado a algunos hermanos en la fe, a quienes admiramos y de quienes aprendemos por su madurez espiritual, por su profundo conocimiento de la Escritura y porque ellos tienen la capacidad de comunicar verdades espirituales en base al respaldo de vida y el uso de los dones espirituales que el Señor les ha dado. Y en este sentido vamos madurando, vamos creciendo, pero si alguien pretende hacer o decirme que yo no puedo acceder o no puedo profundizar o que hay un límite en mi relación con Dios, pues obviamente esto es una falsa enseñanza. También el apóstol Juan escribe para que tengamos seguridad. Y en el verso 13 del capítulo 5 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En su Evangelio, Juan nos dice cómo ser salvos. En Juan 20:31 dice estas cosas escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero en esta epístola nos dice cómo estar seguros de que somos salvos.
Y la carta es una serie de pruebas que los cristianos pueden usar para examinar su comunión, su calidad de hijos. En los capítulos 1 y 2, fundamentalmente, notamos ese énfasis. Y luego, notemos que el énfasis de los capítulos 3 al 5 es que hemos nacido de Dios. Y esto es lo que dice en el verso 9 del capítulo 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el capítulo 5, verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en el verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que, amados hermanos, mirad qué manera de comunicarnos verdades muy hermosas para la vida cristiana. De hecho, hace ya varios años he predicado sobre la seguridad que nos comunica el Evangelio, esta primera carta de Juan, haciendo y llamando a los hermanos a hacer un examen de nuestra vida. ¿Soy o no soy un hijo de Dios? Pues hay aquí una serie de argumentos que me permiten responder con certeza al cambio que Dios ha producido en mi vida, y eso trae una profunda paz al corazón frente a los embates del enemigo y a las situaciones que a veces nos toca vivir. Un breve análisis. Algunos comentarios destacan dos divisiones en la carta. Sugieren que hay un énfasis especial en los capítulos 1 y 2, que ya lo hemos mencionado, donde se enfatiza la comunión, y los capítulos 3 al 5, que enfatizan la condición de hijos. En cada una de estas secciones, Juan nos da tres pruebas básicas. Obediencia, andar en la luz; amor, andar en amor; y verdad, andar en la verdad. Es una regla muy clara, muy precisa. Si vivo en obediencia, ando en la luz. Si estoy expresando amor a mis hermanos, a los que veo, estoy andando en amor. Pero si les rechazo, les critico y no les amo, dice Juan, ¿cómo vais a amar a un Dios que no ves y no poder amar o no amar a un hermano que sí ves? Así que Juan es muy práctico en esto y, por supuesto, también nos va a requerir un compromiso con la verdad. En otras palabras, puedo saber que estoy en comunión con Dios mediante Cristo si no tengo algún pecado conocido en mi vida, si tengo amor por Él y por su pueblo, y si creo y practico la verdad, y no alguna mentira satánica. El enemigo de nuestras almas es muy astuto y va a venir y va a intentar descarrilarnos del camino de la obediencia. Es más, sé que soy un hijo de Dios de la misma manera si obedezco su palabra, si tengo amor por Él y por su pueblo, y si creo y vivo la verdad. Juan nos pide que apliquemos estas pruebas de manera que podamos disfrutar al máximo de la vida cristiana. Y esto es verdaderamente una bendición, tener una carta tan clara, tan precisa, tan dinámica, tan directa, que examina nuestros corazones y que a veces nos pone contra la espada y la pared, porque Juan no se anda
con chiquitas. Va directamente al grano y dice las cosas con toda claridad. Muy bien, el bosquejo que tenéis allí, estábamos en la página 37, ahora nos toca mirar la página 38. Allí está el cuadro donde vamos a completarlo con este interesante bosquejo. La primera parte, andar con el Dios de luz. Los capítulos 1 al 5, versículos 2 al 11. El énfasis allí es vivir en la luz y esto significa que como producto de la comunión con Dios tengo una vida limpia. El énfasis está en vivir en la luz de la comunión con el Señor y el medio para eso es la obediencia. ¿Vale? Allí lo tenemos resaltado en negrita. Luego la segunda parte de este andar con Dios en la luz va del capítulo 2 al final de este capítulo. Tiene que ver con permanecer en la luz y nos habla de que la comunión con Dios es producto de una vida de discernimiento. Es decir, yo tengo que comprender la verdad y para eso debo percibirla. Tengo que recibir la luz del Espíritu Santo y de esta manera percibir la verdad de la palabra de Dios para entonces vivir en obediencia. Luego tenemos en el segundo apartado responder al Dios de amor. Y en el capítulo 2, el último versículo, y capítulo 3 al 24, vemos que debemos practicar la justicia y el amor de Dios. Luego en el capítulo 4, 1 al 6, destaca el poner a prueba los espíritus, porque claro, no todo aquello que viene a nuestra vida, sugerencias que traían los falsos maestros, que ponían en peligro la vida cristiana y la fe, pues tenían que hacer una serie de exámenes para saber si venían de Dios o no. Y luego amar a los demás como Dios nos ha amado. Capítulo 4, verso 7 al 21. ¿A qué nos va a llevar esto? A una vida amorosa, una vida de amor, una vida de sacrificio, una vida de entrega, de dar al que más lo necesita. Y luego en el capítulo 5 encontramos ya el desafío a la fe. Esto tiene que ver con una vida de confianza, fruto del conocimiento. No es una fe ciega, porque estas cosas, va a decir el apóstol Pablo, allí las he escrito para que creáis, dice el verso 13, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Por lo tanto, el conocimiento es fundamental, es importante. De hecho, el propio apóstol Pablo oraba escribiendo a los efesios, escribiendo a los colosenses, y él oraba por eso, que el Espíritu Santo iluminara, les diera la capacidad de comprender las verdades de la palabra de Dios para que podamos vivir a la luz de la obra que Cristo realizó a nuestro favor en la cruz del Calvario. Vamos a ver a Cristo en toda esta carta, lo tenemos aquí destacado de una manera especial y luego al final del bosquejo también. Pero a Cristo le vemos en el capítulo 2 como abogado, luego le vemos como el santo en el verso 20, como el Hijo de Dios en el capítulo 3, verso 8, y como el Salvador del mundo en el capítulo 4, el versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El tema que sobresale a lo largo de esta preciosa epístola es vivir en comunión con Dios, quien es luz y amor. Y los versículos claves los encontramos allí en el capítulo 1, versículos 5 al 7, donde se habla de la comunión que debemos tener con Él, porque Él es luz, y si no practicamos la verdad, andamos en tinieblas, pero si andamos en luz, como Él está luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego tenéis otro pasaje clave entre el capítulo 4, versículos 10 al 16, que es un párrafo más amplio, pero también lleno de contenido, y luego este texto que acabamos de señalar en el capítulo 5, versos 11 al 13. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tremendo, ¿eh? Qué claridad, qué precisión la de la palabra de Dios y la guía del Espíritu a través de su siervo para comunicarnos esta verdad. Cristo, en primera Juan, Jesús es la palabra de vida, el Dios que ha venido en la carne para darles vida eterna a los que creen en él. Así dejamos atrás entonces este cuadro bosquejo de esta primera epístola y destacamos lo que ya tenéis allí en los apuntes para que vayáis cubriendo esos blancos. ¿Por qué es tan importante Primera de Juan? Los contrastes emparejados en Primera Juan son impactantes por su simplicidad. Luz versus oscuridad. El amor al Padre versus el amor al mundo. Cristo versus los anticristos. La justicia versus el pecado. La verdad versus la falsedad y el Espíritu de Dios versus el espíritu del anticristo. En tanto que esta lista no es completa, demuestra la forma en la que esta carta presenta el mundo de una manera que no es complicada. Existe el bien y existe el mal. Y no hay discusión. Este énfasis de Juan, si bien es impactante, no es presentado sin amor. Al contrario, Juan habla con un respeto y con un amor que traspasa las líneas en cada párrafo. Juan reconoce que el amor viene de Dios, por lo que anima a los creyentes a amarse mutuamente. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La primera carta de Juan enseña que, si bien es importante reconocer la línea divisoria entre la verdad y el error, esto siempre debe hacerse en un espíritu de amor. Muy bien. Espero que hayáis cubierto ya estos breves párrafos que dejé para que los cubrierais, y seguimos con la idea central. Como lo hace en su Evangelio, Juan afirma con claridad el propósito de esta primera carta. Se dispone a proclamar la buena noticia acerca de Jesús y dice que lo hace para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, en el verso 3 del capítulo 1. Y más adelante agrega 3 razones más para escribir: para que no pequen, para advertirle acerca de los que quieren apartarles del mal camino y para que sepan que tienen vida eterna. Estas cosas ya las hemos mencionado en la introducción, en las notas preliminares, pero es importante recalcarlas y que las podamos afirmar al leer esta maravillosa carta, que os recomiendo intentar leerla 30 veces durante 30 días. Es una carta cortita de solo 5 capítulos. Si leéis un capítulo cada día durante 30 días, o sea, los 5 capítulos cada día, en media hora menos, en 20 minutos, lees toda la carta completa. Si lo haces todos los días durante 30 días, vas a ver que la última semana casi te vas a saber la epístola de Juan de memoria. Juan quería que sus lectores experimentaran una verdadera comunión con Dios y con su pueblo, pero sabía que esto no ocurre hasta que ponemos a un lado nuestros propios deseos egoístas
en favor de los intereses que Dios tiene para nosotros. Así que hay un desafío aquí también para que nosotros sepamos desechar algunas cosas. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay cosas que debemos quitar de nuestra vida. Para ayudar a sus lectores a alcanzar esta meta, Juan se enfoca en tres temas: el celo cristiano, el permanecer firmes en contra de los falsos maestros y la seguridad de la vida eterna para los cristianos. Juan les estaba escribiendo a iglesias llenas de personas que enfrentaban el desánimo, ya sea por sus propios fracasos pecaminosos o debido a la presencia de falsos maestros en medio de ellos. Qué tristeza nos da pensar en esta posibilidad y en el daño que estos falsos maestros hicieron a la iglesia en aquellos primeros días. El anciano apóstol esperaba activar el celo de estos creyentes para que siguieran al Señor más de cerca y permanecieran firmes en contra de los que trataban de sembrar discordia entre ellos. Al hacer eso, los creyentes harían más sólida su relación con Dios y tendrían más confianza en la obra que Él estaba llevando a cabo en sus vidas. Así que un breve repaso para despedirnos de esta primera carta de Juan. Dios es luz y amor, y los creyentes muestran su amor con Dios al amarse unos a otros. Escrito por el anciano, tradicionalmente el apóstol Juan. En las notas que tenéis hay alguna aclaración en relación a, no sé qué he hecho aquí, perdón, ahí estamos. Escrito por el anciano tradicionalmente, quería decir que en las notas tenéis también alguna aclaración en referencia a este anciano y al autor de esta carta. Sabemos que el apóstol Juan vivió en Éfeso, ministró desde Éfeso y desde allí escribe a las iglesias que luego encontramos en el Apocalipsis, aunque en este caso lo haría ya desde la isla de Patmos. Pero él sabía y conocía la necesidad que estas iglesias tenían. La cronología: Jesús resucita de entre los muertos, Jacobo, hijo de Zebedeo, es martirizado, los creyentes huyen de Jerusalén durante la guerra judía, ya llegando al 70, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén, y es probable que Juan escribiese sus cartas mucho tiempo después de esto. Como sabemos, él vivió prácticamente hasta el año 95 después de Cristo, por lo tanto se calcula que sus cartas ya fueron escritas en un periodo muy tardío ya de esos primeros años de la vida de la iglesia. Y claro, el emperador Domiciano perseguirá a la iglesia en una de las experiencias más duras que le tocó vivir a la iglesia, fruto de la persecución. Otro bosquejo interesante es el que tenemos aquí, unos versículos como prólogo: Dios es luz, en los capítulos 1 y 2, Dios es justo, al final del capítulo 2 al 4:6, Dios es amor, capítulo 4:7 al 5:12, y un epílogo para esta preciosa carta. Muy bien, avanzamos entonces a segunda de Juan, y en este caso nuestras notas van a ser un poquito más cortitas. Las circunstancias de la redacción del libro. Autor: el anciano. Aparece mencionado así en el versículo 1, y es un título que el apóstol Juan se adjudicó durante la última parte de su vida. El apóstol Pedro también se refirió a sí mismo del mismo modo, ¿eh? Y esto es algo interesante. La iglesia primitiva jamás sugirió que otra persona, aparte del apóstol Juan, fuera el escritor de la primera carta de Juan. Dada la cantidad de similitudes que hay entre primera y segunda Juan, se acepta que
el apóstol es el que escribió también esta segunda carta. En cuanto al contexto histórico, probablemente Juan se haya escrito durante las 2 últimas décadas del siglo I. Durante dicha era, Juan fue el líder pastoral de las iglesias de la zona de Éfeso que veíamos recién en el mapa. Es imposible calcular la fecha exacta de la escritura, pero quizá fue más o menos en la misma época que Primera de Juan o un poquito después. El tono de la carta revela que se trata de una carta sumamente personal, que refleja el afecto de Juan por aquellos creyentes y su profunda preocupación por el bienestar de ellos. El mensaje y propósito. Así como Jesús lloró sobre Jerusalén y Pablo escribió sobre la carga que llevaba cada día y la preocupación por todas las iglesias, Juan sentía mucha inquietud por esta congregación. ¿Dejarían de demostrar el amor de Dios los unos por los otros? ¿Caerían víctimas de los falsos maestros? La segunda carta de Juan parece haberse escrito para ayudar a los lectores a cumplir su propósito de seguir a Cristo. Juan utiliza 6 palabras claves para unir toda la epístola. Una y otra vez repite las palabras verdad, que aparece 5 veces en esta cortita carta que es un solo capítulo, son 13 versículos, nada más. 5 veces aparece la palabra verdad. 3 veces aparece la palabra amor o amo, en el sentido de amar, no de amo que manda, sino yo amo. Luego también la palabra mandamiento o mandamientos, 4 veces. Y luego derivados del verbo andar hay otras 3 veces. La palabra doctrina aparece 3 veces y la palabra hijos, que también aparece 3 veces. Por lo tanto, el mensaje de Juan es claro. Él aconsejó a sus hijos a que anduvieran en la verdad, obedecieran los mandamientos de Dios, se amaran los unos a los otros y guardaran las enseñanzas de Cristo para no ser engañados por el anticristo. Juan confirmó la seguridad espiritual de la comunidad creyente con una referencia al principio y otra al final, que ratifica que fueron elegidos por Dios. En el verso 1 les dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y en el verso 13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. El bosquejo de esta breve carta. Primeramente, notamos una introducción en los versículos 1 al 3, donde hay saludos cordiales, hay una idea de afirmación y ánimo a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El énfasis en esta parte de la carta, en estos primeros versículos, tiene que ver con animarles a amar y afirmarles. Los versículos 4 al 6, él va a describir el conocimiento, el testimonio que le estaba llegando a él. Me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y luego hablará de andar en amor. Y este es el amor, verso 6, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Y eso qué significa? Andar también en obediencia. Así que las cosas se entrelazan. Cuando amo, cuando vivo en obediencia, vivo en el amor, vivo en la verdad, vivo una vida que glorifica el nombre del Señor.
Pero luego también va a dar unas advertencias. Estad firmes contra el error, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que aquí tenemos entonces una circunstancia que ellos estaban enfrentando y acerca de los cuales él tendrá que advertirles. La circunstancia es muchos engañadores. La advertencia, tengan cuidado. La instrucción, fuertes, ser fuertes en la doctrina, persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego como conclusión hay una nota personal en los versos 12 y 13, donde él habla de la posibilidad de visitarles. Así que como vemos, el tono de esta primera parte es amable, luego hay un recordatorio de cómo espera que ellos continúen, está recibiendo buenas noticias y les recuerda, luego advierte y habla con mucha firmeza y el tono es fuerte, es fuerte. Aquí he puesto fuerte pero no necesaria y es sí, fuerte y necesaria. Esto aquí está incorrecto. Y luego afectuoso, espero visitaros pronto. El tema, amar a los demás que afirman la verdad. Los versículos claves en segunda de Juan sería los versículos 5 y 6. Te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Cristo en Juan es Jesús, el Hijo del Padre, es el único camino al Padre. Y está entrelazado prácticamente en todas las líneas de esta breve carta que el anciano escribe a esta, la elegida. ¿Por qué es tan importante segunda de Juan? Esta carta dejó clara cuál debe ser nuestra postura con respecto a los enemigos de la verdad. Debemos resguardar nuestra comunión de aquellos que enseñan falsedad, así como lo tenía que hacer la audiencia de Juan del primer siglo. El apóstol incluso llegó al punto de advertir a sus lectores que no invitaran a los falsos maestros a sus hogares y que no les ofrecieran ninguna clase de apoyo. Del verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Mirad qué fuerte, qué fuerte. Pero claro, era tan serio, tan grave el acoso y la falsedad de estos falsos maestros que el apóstol tiene que dar un consejo muy, muy concreto y muy duro, sin duda alguna. Semejante apoyo hospitalario alinearía a los creyentes con esos malhechores, y Juan estaba ansioso por mantener a los creyentes puros de la mancha que producen la falsedad y la herejía. ¿Cuál es la idea central? Juan comienza su segunda carta proclamando su amor a la señora elegida y a sus hijos, un amor que compartía con todos los que conocen la verdad. Por los informes que había recibido, entendió que estos creyentes seguían las enseñanzas de Cristo y resumió este estilo de vida al recordarles que deben amarse unos a otros, como dice en el verso 5. Una referencia clara a los dos grandes mandamientos de Jesús: amar a Dios y amar al prójimo. Hay otras citas de Mateo 22, 36 al 40, donde encontramos el gran mandamiento, y luego de Juan, capítulo 13, verso 34, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Los que caminan en la verdad deben ser personas que aman a otros. No obstante, deben tener cuidado en cuanto a quiénes aman.
En la época de Juan se habían infiltrado en la iglesia engañadores y falsos maestros, personas que enseñaban falsedades acerca de Jesús, particularmente que él no era un hombre en verdad, sino que solo pareció serlo. Y esta herejía temprana llamada docetismo requería la reacción más fuerte posible de Juan. Por lo tanto, el apóstol les advirtió a los creyentes genuinos que se mantuvieran lejos de estos falsos maestros. El ánimo que dio Juan entonces no fue simplemente que amaran a los demás, sino que los amaran de manera que afirmen la verdad. Así que el repaso es amarse unos a otros y permanecer en la verdad, el tema que sobresale, escrita por el anciano tradicionalmente el apóstol, y un bosquejo muy breve, un saludo, el mandamiento de amar, la advertencia sobre falsos maestros y finalmente la conclusión de esta breve carta. Y luego llegamos a la tercera epístola de Juan, también una carta muy breve con solo 15 versículos. Es el mismo autor de la primera y segunda de Juan. El contexto histórico es el mismo de segundo de Juan. Las dos breves epístolas suelen describirse como epístolas gemelas, aunque deben considerarse fraternales y no idénticas. Hay algunas similitudes relevantes. En ambas cartas el autor se describe como el anciano y los destinatarios son objeto de gran gozo a quienes Juan ama en la verdad. Andaban en la verdad y el anciano había recibido buenos informes sobre ellos y ambas cartas contienen una advertencia y el anciano deseaba ver a sus lectores cara a cara. Finalmente, ambas misivas transmiten saludos de otras personas hacia los miembros de esta iglesia. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Este versículo 4 es un versículo verdaderamente precioso. Y cuando llevas a una persona a los pies de Cristo, a veces tenemos que funcionar como padres de estas personas y verles crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y que pasen los años, y pasan muchos años, y de pronto, como me ha acontecido la semana pasada, recibo una nota de alguien que me dice, qué hermoso escucharte otra vez. Yo recibí a Cristo en un campamento contigo hace 23 años. ¡Wow! Yo ni me acordaba de esta persona, pero ella recordaba el trabajo y que pasen los años y no por obra mía, por la gracia del Señor y por el cuidado de otros que le pastorearon, sigue andando en la verdad. Qué gozo nos da ver personas que se afirman en la fe. Andaban en la verdad. Mensaje y propósito. Esta es una epístola personal que gira en base a tres individuos. Por un lado, Gallo, el receptor de la carta, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Pero luego también, tristemente, aparece otro señor en el versículo 9, Diótrefes. Este es el que causaba problemas, el que quería ocupar el primer lugar y que no quería recibir, incluso al apóstol Juan. Si uno se agarra la cabeza, ¿no? Qué bendición sería si pudiésemos tener la visita de Juan. Y aquí hay un señor que no le quiere recibir y que cierra la puerta a todos los que Juan envía para bendecir a la iglesia, ¿no? Tremendo. Causaba problemas. Pero también está Demetrio, quizá, probablemente, el portador de la carta. El propósito
era exhortar a Gayo e instarlo a que no imitara el mal ejemplo de Diótrefes. En cambio, debía seguir con la buena obra que estaba haciendo al recibir y prestar servicio a los maestros itinerantes o misioneros. Así que bueno, pues con esto entonces vamos a mirar el bosquejo de esta breve carta. Ánimo para Gayo. Él es fiel, hospitalario, amoroso, colaborador. Hay relaciones aquí en el sentido de la verdad de Dios. El énfasis es continúa y el tono del apóstol es afirmarle, le confirma como autoridad, como un hermano al que los demás deben escuchar. Hay una acusación contra Diótrefes, orgulloso, rígido, negativo, acusador, complejo de jefe de la iglesia, que no quiere tener relación con otros cristianos. Y aquí hay una denuncia, porque señala las malas acciones que este hombre estaba llevando a cabo. Y luego hay una afirmación de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio, es la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Por lo tanto, aquí hay una aprobación y un respaldo para un hombre que tiene que llevar a cabo un ministerio. El tema, aferrarse a la verdad manteniendo una actitud amorosa. Y el versículo clave es probablemente el 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Jesús es el Señor y es por su causa que los creyentes deben ministrar. Dice el verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Jesús es el Señor y entonces los creyentes por su causa deben ministrar y recibir a aquellos que les visitan. ¿Por qué es tan importante? En tanto que Gayo lidiaba con algunos problemas en su sector, Juan quería guiarlo no solo sobre cómo reaccionar a las pruebas, sino sobre cómo relacionarse con aquellos que proclaman la verdad. Las tres cartas de Juan se refieren en gran parte al tema de la comunión con Dios ante los enemigos del Evangelio y en el caso de Tercera Juan con aquellos que proclaman la verdad. Juan quería estar seguro de que las iglesias le dieran una cálida acogida a aquellos que viajaban por ahí predicando el Evangelio, ofreciéndoles hospitalidad y más adelante dándoles una despedida que agradara a Dios. ¿Cuál es la idea central? Los problemas habían llegado a la iglesia en Asia. Diótrefes había tomado el control de una de las iglesias de allí y había usado su poder para prohibir rotundamente que ciertos misioneros itinerantes llegaran a la iglesia. En cierto momento la iglesia percibió que él tenía potencial como líder y lo puso a cargo, pero ahora en el puesto principal su puesto se le había subido a la cabeza y no permitía que estos ministros les visitaran, les predicaran y descansaran allí. Pero aún habiendo recibido previamente una corrección de Juan, había rehusado hacerle caso. Y esta situación problemática impulsó a Juan a escribirle a Gayo, elogiando a los creyentes por permanecer firmes en la verdad y hacerlo con una actitud amorosa. Estos cristianos se esforzaban por hacer del Evangelio una realidad en sus vidas y se evidenciaba en la manera en que se trataban unos a otros y en el trato dado a los maestros itinerantes. Como respuesta a este buen reporte acerca del comportamiento de estos cristianos comunes y corrientes, Juan los anima a seguir amando y apoyando a los creyentes itinerantes que se entregaban a sí mismo al ministerio en las iglesias de Asia. Así que un breve repaso entonces de esta breve y apasionante carta. Los creyentes deben mostrar humildad y hospitalidad unos a otros, escrita por el anciano a Gayo. Vemos otra vez el cuadrito de estas iglesias sobre las que Juan tenía trato y pastoreaba.
vemos otra vez el mismo cuadro que ya hemos señalado de la cronología, porque sigue siendo exactamente la misma, y luego otro breve bosquejo que nos habla del saludo, de la instrucción a Gayo, la crítica a Diótrefes y el reconocimiento de Demetrio, con una breve conclusión. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y con este último versículo de esta carta breve de Juan, llegamos al final y me toca despedirme, agradecer el cariño, las muestras de amor, los saludos que me habéis hecho llegar.